la cantidad de bombas y fuegos artificiales, estruendos que nos perjudica a todos, porque todos tenemos o chicos que lo sufren, lo tenemos nosotros y ni hablar los animales. Y bueno, queremos tratar de ver si podemos llegar a acordar la mejor ordenanza, que la podamos cumplir para poder empezar a aplicarla acá en Totora. Pero ahí bueno, la presencia del doctor nos va a dar un poco también un panorama, en definitiva para tratar de no repetirnos y tratar de hacer lo mejor posible. Digamos, hay una disposición total de los 6 concejales, en tratar de buscar una solución. Lo que no queremos es, como lo decía, es empezar la pata. Así que nosotros algo estuvimos armando, ahí Alberto lo debe estar buscando, para ver también la opinión suya y la opinión de todos, más escuchar sus propuestas con la experiencia. Perdón, aclarar también, como vos decías el otro día, no solamente para los animales, es para los seres humanos, que por ahí, viste, que no importa porque total es para los animales, no, hay seres humanos que también le hacen daño. Los que llaman son humanos, digamos. Bueno, digo, pero viste, más los que no le gustan los animales, sí, es por los animales, no, bueno. No. Porque tenemos de todo, ustedes saben. Ejemplos, tenemos montones de chicos que lo sufren y lloran cuando escuchan esas expresiones. Los accidentes que provocan. Así que bueno, tratemos de buscar. Por padre irresponsable, Por eso es cierto que nada chico. Empecemos a buscar la mejor manera, la mejor ordenanza, que la podamos cumplir. Eso por ahí es lo que, digamos, lo que queremos debatir un poco hoy aquí. Bueno, Sí, y Alberto, porque Claro, por el está buscando la... en realidad lo que estuvimos trabajando la última vez y que había quedado un poco ahí en observación era el tema de las excepcionalidades, ¿no? Es decir, que es lo que había quedado como, bueno, ¿qué pasaba? Se prohibía totalmente para todos, en igualdad de condiciones ante esto, o quedaban esos baches y bueno, tal, si presenta, digamos, o cumple con tales requisitos, con tales formalidades, podría eventualmente tirar, usar pirotecnia. Entonces, bueno, quedamos en esto. Nosotros insistimos en que tenemos que tratar de sacar una ordenanza, de que nos ponga a todos en igualdad de condiciones, porque no es algo que vaya a afectar ni el bolsillo de nadie, ni el entretenimiento de nadie, o sea, nadie va a entretenerse menos, a divertirse menos, se va a afectar un evento porque no haya ni bombas de estruendo ni fuegos artificiales. Es decir, este es nuestro argumento, que nadie se vería afectado sí, y que... mandamos, por ejemplo, nosotros mandamos al RENAR y al otro era el RENAR. A Renar se le mandó por las luces. para determinar en el caso de que se contemplase evento específico, si existe en el mercado algún producto pirotécnico que se encienda sin producir detonación, a los fines de no afectar a terceros. Entonces, para que si el día de mañana alguien quisiese utilizar ese sistema con todos los, habiendo cumplido todos los requisitos previos que estaban en el formulario ese que habíamos puesto tipo modelo, lo pudiese hacer. Pero todavía no lo completaron, todavía no lo tuvimos respuesta. Así que no existe, digamos. Nosotros fuimos averiguando y no existe. El tema es que para qué vamos a presentar un proyecto de ordenanza si después nos dicen que en el mercado no hay. No hay, todo hace. Y lo que estábamos asesorando nosotros también, gracias a Walter, es que en realidad lo lumínico también produce impacto. Entonces, lo lumínico de los fuegos artificiales no solo es el estruendo, sino también, bueno, pero en eso vamos, sí. Vamos a escucharlo a Walter. Si me permiten, sí. La mayoría no me conoce, así que vamos a empezar por el principio, ¿no? Mi nombre es Walter Gómez,
Nosotros hace bastante tiempo que venimos trabajando en el tema antipirotecnia. Tenemos más de 300 proyectos presentados en distintas ciudades del país y en legislaturas provinciales. Lo primero es cómo llego a la cuestión pirotecnia. En realidad yo llego por un discapacitado que tenía de vecino. A pesar de que militaba en la asociación 3F, que tiene que ver con la flora y la fauna, es decir, una organización ambientalista, llego por una vecina que en las fiestas navideñas había que envolver la casa con almohadones y se lastimaba siempre en los ataques de pánico que le producía la potería, de la cual yo usaba en aquella época todavía. Entonces esto no se trata de tirarle piedras a nadie, no, ni pelearse con nadie, sino de ir avanzando en la creación de una conciencia. A veces se puede hacer desde la educación y a veces hay que hacerla desde la ley, pero ese es un cantar que vamos a llegar más adelante. En este marco, cuando nos ponemos a estudiar, la que apuntaron a la cuestión de las detonaciones, en realidad los artículos pirotécnicos, más allá de las clasificaciones, la del RENAR es una clasificación muy buena a nivel internacional, hay países que tienen mayor permisividad, hay otros que tienen menor permisividad. Esto es una tendencia mundial hacia la prohibición de la pirotecnia. Esta tendencia mundial no arranca en Argentina, arranca en España, donde tenían muchos controles, los ayuntamientos, los municipios habían tomado la cuestión y habían decidido que las fiestas debían hacerse siempre con un especialista en pirotecnia. ¿Qué pasó? Los accidentes siguieron. Cuando uno estudia este tema, inevitablemente cae a los fallos judiciales españoles sobre responsabilidad por daños y perjuicios causados por artículos pirotécnicos. ¿Cómo avanzaron? Bueno, están todavía en peleas, es lo mismo que acá está pasando. En los ayuntamientos se está discutiendo. En general eso era una norma que la tenían todos y que ahora está en retroceso, están yendo hacia la prohibición. Otro país que avanzó en esto y que era muy fanático de la pirotecnia era Australia. Australia fundamentalmente de los espectáculos lumínicos, de los fuegos de artificio. ¿Qué pasó? Dado la cantidad de accidentes que tenían, empezaron a discutir la prohibición. Hoy están en una etapa intermedia de reconversión de la industria. Tenían una industria que funcionaba en este sentido y están en una etapa de reconversión donde están modificando el sistema. Es decir, están trabajando con luces, están trabajando con otro tipo de espectáculos. Lumínicos al fin, pero de otra tecnología, no la tecnología que nosotros conocimos como chinos, ¿no? Con la pólvora. En Canadá hay grandes líos, en Estados Unidos hay estados donde está absolutamente prohibida, hay otros donde está regularmente prohibido y hay otros donde está autorizado. Es decir, no hacemos otra cosa que estar en la tendencia mundial, y esto es por modernismo, nada que ver. ¿Saben por qué es? Es porque se popularizó, los costos se hicieron accesibles a todos. Hoy nos juntamos 5 o 6, podemos adquirir, que hacemos una vaquita, juego de los más poderosos. Entonces empezaron a existir los problemas en cantidad. Por eso nosotros decimos que si bien una cuestión de medio ambiente, a la que me voy a referir en un ratito, es fundamentalmente una cuestión de salud pública en general. Yo no lo voy a aburrir con números, pero están a disposición de ustedes. Aquí tengo cargados datos de los más reveladores sobre este tema. Cosas sencillas como simples quemaduras hasta la pérdida de ojos en cantidad. Tenemos hecho un relevado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que donde tenemos un proyecto bastante avanzado, donde van y vienen las discusiones, relevados la cantidad de daño que se producen, y esto solamente desde la salud pública. El informe del SAME de transporte. Una primera observación nos dice, nosotros estamos creyendo que esto pasa normalmente en las fiestas navideñas como mayormente. Bueno, lamentablemente ya no es así.
ya durante todo el año aparecen este tipo de problemas. ¿Quiénes son los que han salido a pelear esto? Como ocurre aquí, las asociaciones proteccionistas, pero no son las únicas. No son los únicos los de alguna manera ligados a la protección del medio ambiente. Asociaciones médicas, ni hablar los bomberos, en todo el país son promotores de este tipo de ordenanzas. El jefe de bomberos, en la cosa de espaldas de la municipalidad. Indudablemente son promotores principales. Nosotros, en mi pueblito de al lado, que es Rosario, nos quemaron el aula donde yo daba clase. Yo di 20 años de Derecho Constitucional en el primer piso, hasta que una bomba de estruendo me quemó el salón y el Museo de Ciencias Naturales. Y gracias a Dios no hubo que lamentar ninguna víctima como Cromañón. Es decir, ejemplo podríamos venir y hacer tirar a roletes y tirar estadísticas. Creo que ya esto había que hacerlo hace unos años, había que explicar esto. Hoy creo que hemos avanzado en ese sentido, en saber que hay efectos nocivos de la pirotecnia. Entonces, ¿qué postura tomamos ante esto? Se están promoviendo leyes, ordenanzas tendientes a la prohibición. Obviamente, quien le habla es partidario de la prohibición absoluta. Tenemos nuestros argumentos para sostener la prohibición absoluta. El primero es que si es malo hoy, para ir desde lo más simple, si es malo hoy y pasado, no puede ser bueno mañana cuando lo hace sultanito en lugar de menganito. Es decir, si es algo es negativo para la salud pública y para el medio ambiente, es malo se lo tira Juanita, Pepito, Walter Gómez o Cachito. Más allá de los fines que podemos esgrimir al momento en que queremos utilizar, que generalmente tienen que ver con el divertimento, el espectáculo público, el festejo de algo. Generalmente tiene que ver con eso. Lo segundo, hay objeciones también de tipos comerciales. Por lo que me decían, aquí no tienen un parque pirotécnico, no tienen una industria de ese sentido, así que es digamos, un tema de no tanta influencia como si en otros municipios y en otras zonas, ¿no? Ustedes saben, en la zona ahí tienen una influencia, un aporte al reino municipal que se nos complica discutir estos temas, hay que discutirlo desde otros parámetros. De todos modos, en ciudades donde está este tema, lo que se está planteando son reconversión de la industria. Les ponía el ejemplo de Australia, pero en realidad en casi todos lados hay un planteo de reconvertir la industria. Nosotros nos tomamos el trabajo de averiguar cómo estaba la industria, hemos tenido cruces en cuantas ciudad andamos con la Cámara de Artículos Pirotécnicos. En realidad, en nuestra provincia la influencia es personal, en blanco es mínima. Más allá de los números que se esgrimen, cuando constatamos cuál es el personal realmente ocupado, es mínima. O una de dos, o lo tienen todo en negro, o son mentiras los números que nos dicen. Siempre propongo que vamos a investigar. Vamos y hagamos un trabajo con el Ministerio de Trabajo y averigüemos. Las segundas objeciones, ya un poquito más complicadas, vienen del orden constitucional. Desde el simple, yo tengo derecho a festejar. ¿Cómo no puedo festejar si soy libre? Parece una verdad de perogrullo, pero también nosotros podemos circular por esa calle, pero por ordenamiento de la vida comunitaria le pusimos mano para allá y no que cada cual la tome como quiera. Es decir, vamos a ejercer ese derecho conforme las leyes que reglamenten su ejercicio. Esto no es ni más ni menos que reglamentar el derecho. ¿De qué manera? Nosotros proponemos prohibición, ¿sí? Otros proponen reglamentaciones parciales. Solo cuento así, casi un cuentito, pero en realidad hay trabajos extensos sobre el tema, desde los que dicen derecho a festejar, es como la aportación de armas que se está discutiendo ahora, sí. Ya que la CNN nos pasa todo el día, nos enteramos, el derecho a portarla, bueno, el derecho a tirar petardos,
Esa discusión existe y está ahí, se nos plantea muchas veces en los órganos legislativos. La otra es la libertad de comercio. Obviamente, si uno lo mira peor, diría no tengo derecho a vender. Ahora, si afecta a la salud pública, ¿tengo derecho a venderlo? Primer punto. Si además, a una farmacia que supuestamente va a vender drogas benignas tiene que tener un montón de reglamentos, ¿cómo lo va a andar vendiendo petardos? Además, sin la responsabilidad, porque una cosa es que pagamos ordenanzas, que mandemos a los bomberos, que la policía haga el trabajo, que vaya el personal municipal y constate que haya tantos metros de medianera, tantos metros del galpón. En realidad, eso es hacia adentro, pero hacia afuera es donde se produce con mayor continuidad el daño. No lo que pasa adentro del galpón, que puede explotar, que puede haber problemas, estadísticamente los hay, los hubo, 2 por 3 sentimos que puede haber una fabriquita, pero en realidad el problema constante, la gota está afuera, está en la venta, en la comercialización. Y la comercialización de un producto que hace daño, hay que al menos ponerle un ojo importante. Y ahí tomamos cuenta que si cumplimos esos reglamentos se puede habilitar un negocio en algunos lugares, que 3 metros más, 3 metros menos, si no amontonamos norma del RENAR determinada cantidad, norma del RENAR tal o cual medida, pero eso, ahora vamos a llegar al RENAR, ¿no? Tome nota de lo que plantearon, ahora vamos a llegar al RENAR, pero eso choca con lo que decimos nosotros, que la salud pública y por extensión y no menos importante el medio ambiente están por encima del interés individual. Acá estamos hablando del bienestar general de la comunidad, bienestar general del que después tiene que hacerse cargo el propio Estado, todos los ciudadanos, porque si hay algo que ocurre es que los daños que algunos le quieren llamar colaterales, para mí son directos porque está muy claro, no hay cuestión nueva de que esperaba esto y me pasó aquello. Es un producto potencialmente peligroso y de alta peligrosidad hasta el más sencillito. El fosforito, que generalmente se autoriza en un montón de lados, cuando hacemos una estadística con el SAME en Buenos Aires, nos encontramos la cantidad de lesiones que produjo en chicos. Y estoy hablando lesiones en la vista, no solo quemaduras simples y demás. Entonces, un producto altamente peligroso que muchas veces es puesto a la comercialización por un vecino que no ha pensado en esto generalmente, no es para cargarle la tinta, vio una posibilidad de obtener unos pesos y puso esto, ¿no? Ligado al entretenimiento y al mercado que se lo pide. También hay que ver eso. Lo segundo que sigue a esto, después de yo no puedo comerciar, si puedo vender alfajores, ¿por qué no puedo vender esto? Si el alfajor también engorda y puede hacer mal y te puede traer diabetes, y si puede, te puede. Sí. La potencialidad que tiene en cuanto a peligro una cosa y otra es diferente. Por eso ahí nosotros le pedimos a los legisladores precisamente tener en cuenta este impacto. A veces son medidas no simpáticas. Seguramente es una medida no simpática. Yo he estado ahí, sentado discutiendo esta ordenanza, por ejemplo, y sé las presiones, lo que pasa, lo que no pasa. Otra objeción habitual en esta materia suele plantearse desde la Cámara cuando se ven que no dan los números y viene que van a perder y que va a salir una ordenanza prohibitiva, son las excepciones a la prohibición. ¿Cómo manejamos las excepciones a la prohibición? Tenemos desde ajustadas hasta zafarranchos, que por hacerlas muy complejas, el caso típico de nuestra zona y aquí cerquito es la de Capitán Bermúdez. La de Capitán Bermúdez es una ordenanza que terminó haciendo una clasificación parecida a la del RENAR, pero que armó un desbarajuste, que en conclusión lo que pasa es que todo el mundo vende todo y abastece a toda la región.
hemos logrado sacar ordenanzas en los municipios cercanos y desde ahí la Cámara se instala, hace publicidad en los medios que le paga a los comercios y desde ahí abastecen a toda la región. ¿Qué es lo que ocurre con estas ordenanzas técnicas? Estas ordenanzas que después dicen el tipo A de tal deflagración, de tal cosa se puede, el tipo A de tal no. ¿Qué es lo que ocurre? Tenés que ser un super ingeniero especialista prácticamente en esto, haberte capacitado toda la vida para entender cuál es el chino que lo envolvieron y le pusieron acá la característica que además vamos a darle, voy a darle la derecha de que está bien envuelto y bien rotulado. Tenemos también postura y gente que puede discutir eso desde nuestra asociación de la rotulación incorrecta, a veces conforme a las normas del REMAT. Perdón, hay un caso de Europa que ardió toda una ciudad por una mala clasificación. Mala clasificación, exactamente. Un caso famosísimo. Famosísimo, Si entran en internet lo encuentran. Ardió la ciudad. La ciudad. Sí, si entran en internet lo encuentran. Y después hay una plaza de toros que es el negocio. Controlado, lloviendo, mientras la fiesta era el otro día, no se sabe por qué. Están los técnicos trabajando, todo, pero en realidad en el momento que explotó y hizo un desastre. Una iglesia de no sé cuántos años quedó cualquier cosa que iban a festejar un santo y demás. Bien, nos pueden decir eso es excepcional, eso no pasa, puede pasar uno en 1 millón. Espero que no nos toque el 1 en 1 millón. Y si nos toca, lo metemos en la. Hace frío por el bebé. Volviendo a esta línea. Con la objeción de la fuente de trabajo me dijeron que no hay, generalmente hay, plantean objeciones de gente que trabaja y demás. Después, volviendo a la salud pública y el medio ambiente. Cuando hablamos de las excepciones, lo que hacemos es generar una contradicción en la norma. Contradicción que el legislador nos pasa habitualmente, inclusive a los intérpretes, la contradicción, pero siempre hay que tratar de evitar las contradicciones en la norma. Y esto tiene que ver con los valores que guían la realización de la ordenanza, de la ley, del decreto, de cualquier norma material. Me ocurrió llamarme justo ahora. Negá todo que ya llega. No, está bien. El esquema en realidad cuando hacemos cualquier normativa y cuando la analizamos, siempre tenemos que evitar la contradicción interna de la norma, que por ahí la vemos en la cuestión de lo que escribimos. Que no borremos con el codo lo que escribimos con la mano, decimos en el barrio. Pero en realidad, en este tipo de cosas además aparece la contradicción de los valores, por la calidad de valores en juegos. Si estamos hablando de preservar un ojo, los dedos de una mano, estamos hablando de preservar el medio ambiente, evidentemente la excepción, si planteamos excepción, la excepción va a transformar, por lo menos potencialmente posible, la pérdida de un ojo, del dedo o la complicación en el medio ambiente. Entonces, evidentemente, eso tiene que estar bajo la lupa específicamente. Cuando ponemos esto bajo la lupa, tiene que haber una permisión de un valor importante aquí. Es decir, la pólvora es un peligro para todos. Ahora, evidentemente, que el oficial, el comisario, tenga arma, evidentemente se pone en contradicción un valor con otro. Y está en juego nuestro valor y nuestra seguridad acá. Entonces, como sociedad, autorizamos eso, ¿no? A través del legislador. Bueno, aquí, cuando discutimos este tipo de normas, tenemos que empezar a sopesar esto. El valor no puede ser, y no digo que este sea el caso aquí, el valor no puede ser, fulanito es el comerciante importante de la ciudad, todos lo conocemos toda la vida, ¿cómo le vamos a prohibir por lo menos que venda esto? Está mezclando los valores. Estamos hablando del valor salud pública, seguridad, mezclando con el valor amistad. Serán muy amigos, los queremos mucho, pero
Ahí es donde aparece contradicción en esta norma. ¿Y sabe cuál es la consecuencia? La consecuencia no es que después fulanito venga. La consecuencia es que si hiciste la excepción, abriste la puerta para que cualquiera que cumpla ese requisito pueda ingresar. ¿Qué le decimos? Pongámosle 500.000 requisitos. Y aparece otra. Terminamos haciendo la ordenanza medida. Y una ordenanza medida hace sospechar a los involucrados en corrupción. Generalmente, digo sospechar, no digo que esté ocurriendo, que ocurra, pero pasa eso. Al otro día estamos todos en la boca del pueblo. Y lo que es peor, que el argumento tiene que ser la defensa del interés del otro. Porque entramos a argumentar en la defensa de esa ley y nos damos cuenta que estamos defendiendo el interés. Exacto. Entonces, esto es una consideración política, pero como estamos en un tema político, porque el dictado de ordenanza, y no tienen que tenerle miedo a los vecinos, el dictado de ordenanza es un acto político del gobierno, también tiene que discutirse de forma política, no solo si la coma va o la coma no va, porque la coma va o la coma no va están los técnicos, si no contrataríamos técnicos para que no hicieran leyes, y no contratamos técnicos, elegimos ciudadanos que vengan y legislen por nosotros. Y hay temas que exceden inclusive la trascendencia de la ciudad donde estamos. Porque no tengan duda que la ordenanza que ustedes voten acá va a tener una trascendencia más allá de la ciudad en que ustedes están. Entre otras cosas porque nosotros la vamos a levantar. Un minutito. Sí. Nosotros estamos de acuerdo los 6 que sea cero esto. Y queremos cobrar multa. Porque, digamos, somos todos hijos del rigor. Pero que la multa, digamos, no sirva como que la municipalidad lo hace en concepto de recaudar. Dárselo al hospital, a bomberos, ¿me entendés? Pero ser drástico con esto, porque si no nos ponemos firmes, podemos hacer una ordenanza muy linda, pero, ¿me entendés? Digamos, esto es un poco el espíritu de los 6. No sé qué le parece a usted como profesional. Sí, ¿Entendés? Yo me quedo una cosa. Dale. Usted habla de prohibición absoluta. Sí. Estamos todos de acuerdo, prohibición absoluta. Por otro lado, yo le hago una consulta. El RENAR permite cosas. Usted lo planteó. Sí. Digamos, nosotros podemos prohibir mientras el RENAR autoriza. Sí. Le voy. No, vamos a explicarlo. Es una cuestión del orden constitucional. El RENAR es un organismo nacional que obviamente tiene injerencia, el AFNA que tiene el funcionario, obviamente. El RENAR tiene una clara injerencia en eso. Hay otros consejos que hablan con fabricaciones militares, que les piden especialidad sobre la pólvora. En realidad, esto tiene que ver con las relaciones de coordinación y subordinación de los estados. Estado nacional, Estado provincial y municipios. ¿Y cuál es el límite de sus facultades? Supongamos, vamos a cambiar el ejemplo, vamos a salir de la cuestión pirotecnia para volver. Supongamos que la nación entiende que es conveniente una ley de tránsito que tenga tales o cuales características. El Estado provincial no tiene, por facultad constitucional, porque se lo reservó, no tiene por qué adherir a esa norma. Está dentro de su facultad, es decir, adhiero o no adhiero. Y ustedes aquí tienen la facultad, además, de dictar el Código de Tránsito Local. Obviamente, las relaciones de coordinación que existen van a implicar cierta compatibilidad, pero no existe una subordinación por nuestro orden constitucional y legal en el caso de los municipios, más allá de lo que ha dicho la Corte sobre la Autonomía. ¿Sí? Esto mismo se aplica aquí. El RENAR, obviamente, hace bien en regular todo eso. Y como dije al principio, con todos los defectos que tenemos, está bastante bien planteada y bien considerada la legislación que tenemos en ese tema, cuando uno lo habla este tema con otros países. Entonces, el municipio, más allá de que la provincia, por ejemplo,
no tiene norma, hay un vacío legal, puede dictar y regular el comercio de este tipo de productos. La provincia podría ser. De hecho, Tierra del Fuego tiene la primera ley sobre este tema, la primera ley prohibitiva. De hecho, en Neuquén, de hecho, hay en todas las legislaturas algún proyecto dando vuelta, inclusive en la de Santa Fe. Tenemos proyectos dando vuelta de prohibición y tenemos argumentos en contra que algunos ya por cuestión del tiempo se han quedado sin sustento porque han quedado habilitados y hay otros nuevos. Y obviamente esto es un choque de intereses también. Y como choque de intereses que es, hay gente que hace planteos y que lo funda, que lo estudia, que tienen profesionales trabajando para esto, porque en esto les va la vida. En realidad les va la vida a los que la usan, a ellos les va el negocio. Pero hay gente atrás trabajando de esto y está argumentando todos los días. En cuanto a la cuestión RENAR, nación, provincia, municipio, está dentro de las relaciones de coordinación y está dentro de las facultades que tiene el municipio de arreglar el comercio. Claro, porque usted, perdón que me interrumpa, usted vio que el RENAR, y lo dijo también, permite unas cosas tremendas con el tema de explosivos. Sí. Y los comercios habilitados de tal manera, por suerte en Totona no tenemos ni cerca posibilidad de que alguien lo pueda hacer, pero habilitados y cumpliendo ciertos requisitos la podrían habilitar. El RENAR. RENAR. Ustedes lo decidan. Claro. Esto es así. Bien. Ustedes, si van a instalar, si ustedes van a autorizar el comercio, viene el chico, ¿por qué vengo? Porque quiero instalar el comercio. Claro, y me cumple Yo todas voy a las, tener que cumplir. y me cumple todas las normas del RENAR. Acá hay ordenanza, hay una simple ordenanza de comercio. Bueno, si cumple la norma del RENAR y cumple la ordenanza de comercio, evidentemente las va a poder habilitar. Y ustedes se van a encontrar con la cuestión de que no dictaron la ordenanza a tiempo y después puede haber algún derecho adquirido, cosa que... Claro. Usted puede dar una miradita después, Entonces, la damos para que nos Sí, asesore. entonces, la cuestión aquí es la siguiente. En el marco de las facultades que tienen, se lo da la ley 2756. Están en el artículo 39, están todas las facultades. Y por eso hablé e insistí con el valor salud pública. Ustedes pueden dictar una ordenanza. Y aprovechando que hoy todavía no tienen comercio, si la ordenanza está, cualquier comercio que se pueda habilitar va a tener que cumplir con las ordenanzas locales. Si fuera una ordenanza ley, una ordenanza, por ejemplo, que autorizara, va a tener que cumplir con la ordenanza local y también con la nacional. Porque no se pueden vender productos explosivos que no tengan la autorización de fabricación militar y demás. Pero es y también, si el municipio prohíbe este tipo de productos, fundado en la salud pública y la protección al medio ambiente, que es libros de fundamento podemos poner. Yo simplemente hablo de los valores porque después ustedes lo van a desarrollar. Evidentemente, creo que no van a poder de ninguna manera, depende de cuál sea el marco de la prohibición, comercializar. La comercialización es una etapa. Nosotros vamos más allá de la prohibición absoluta de comercialización. A eso. Depósito, distribución, Sí, eso quería hacerse una pregunta. circulación y uso. Está. ¿Sí? La parte de circulación siempre nos cuesta un poquito más. No, escúcheme, usted hablaba por ahí de presiones, por suerte los hay, estamos totalmente de acuerdo y tenemos claro lo que queremos. El tema de... Tenemos un ejemplo de eso. El tema que usted planteaba que nos habría vendido. de prohibición absoluta y en los lugares que se lo ha decidido hacer, el cumplimiento, ¿es posible? Segunda etapa. Dispuesta la ordenanza, como cualquier ordenanza, hay que pasar a tratar de cumplirla. Obviamente ahí depende de una voluntad política del Estado. La experiencia, hay distintas experiencias. Voy a la experiencia con nuestra ordenanza. Nuestra ordenanza, con un intendente en contra, presionado por la comunidad para que la... Eso yo creo que no existiría porque creo que No, pero estaríamos no, todos... hipotéticamente. Muy hipotéticamente. Después ustedes lo bajan a su realidad.
nosotros nos encontramos con un intendente que tenía su propio modelo de ordenanza. Presentó, después que presentamos la prohibitiva, su propio modelo de ordenanza. Y que por presión de la gente, las vecinales y demás, tuvo que retroceder y se aprobó la ordenanza de prohibición. ¿Cuál era la cuestión que tenían los vecinos? Y ahora no se va a cumplir. Ahora no se va a cumplir, porque si el propio que la tiene que hacer cumplir no está de acuerdo y en la casa de él, ¡pum!, vuelan los fuegos artificiales, Navidad y Año Nuevo, que yo no sé, un día va a quedar un agujero ahí. ¿Qué va a pasar? Ya digo, el primer impacto que tuvimos fue muy bueno porque el solo hecho de que se prohibiera la circulación, la comercialización y demás, hizo que bajara notoriamente el uso. Pero notoriamente, prácticamente el uso apareció Navidad y Año Nuevo, esos 4 o 5 días, cuando antes teníamos un mes de bombardeo continuo, y nosotros teníamos la ciudad deportiva de Central, porque había algún alojamiento, algo de eso, volaban los fuegos artificiales para todo el barrio. Bueno, ese tipo de cosas se controló naturalmente. Lo que no se controló naturalmente, y eso de lo que se está trabajando, es la cuestión del uso cuando me lo tiren a la otra cuadra. Nosotros tenemos una calle de división. Antes Rosario tenía la prohibición y nosotros no. La calle Ciudadela nos dividía. Bueno, lo que valían los locales sobre fin de año en calle Ciudadela del lado de Granadero Baigorria eran fortuna los alquileres. Cualquiera abría un garage y ponía un local porque los rosarinos venían, cruzaban la calle y podían comprar, y el problema estaba en la aplicación. Nosotros, por ese solo hecho, la ordenanza sola nos bajó muchísimo la utilización. Obviamente, como toda ordenanza, tiene en la parte dispositiva, tiene la prescripción de qué sanción hay para que cumpla la norma, ¿no? Eso evidentemente es un poco lo que referían ustedes, cómo hacían, pero obviamente hay sanción para el que incumple. Agarraste uno, se te escapó, otro, lo agarraste, entonces hay una natural deflación del uso, lo hubo. Permiso, Alberto. Sí, acá el municipio del año 90 tiene un decreto a través del cual se prohíbe la comercialización, la tenencia y uso. O sea, eso facilita la cosa desde el punto de vista de negocio autorizado, que actualmente no hay, se arrendamos en foja cero. Uno de los problemas que tenemos acá es la poca distancia que hay entre el Doctor y Rosario y otras ciudades que llega a comercializar. Entonces, por ahí uno se encuentra con que a nivel local estamos bien porque no tenemos un negocio autorizado, pero la traen, el vecino viaja, esos tantos viajes. Claro, por eso yo decía que ¿qué se puede hacer contra la circulación? Porque hay coches que vos sabés que vienen de Rosario llenos de explosivos. Porque inclusive es un problema grave, porque si ese auto llega a tener un accidente, te la debo, que es lo que pasa, ¿cierto? Y bueno, esa es una de las cosas que se necesita siempre, ayuda de las autoridades, porque... que venía, abría la puerta y vendía cuando estaba prohibida, hasta que la agarraron, ¿no? Abría atrás y vendía desde el propio vehículo. Están vendiendo las cajas de artificio que son como show, que son cajas de 500 a 1000 pesos, donde usted tiene posición de fuego de artificio, aparte que no son estables porque por ahí mal colocada la caja, mal puesta, genera... Sí, ninguno me quiere ese tema, pero hay un trabajito que es un riesgo potencial. Y con respecto a los favoritos que usted decía, uno de los accidentes más comunes que tienen los chicos es que se ponen la cajita en el bolsillo, y como el favorito es de fricción, ahí es donde se generan las quemaduras. Sí, y la verdad que el contenido en pólvora, la posibilidad de las declaraciones mismas, sin embargo, una cajita de 12, 3 o 4. De todos modos, son etapas, indudablemente, una etapa es la sanción de la ley y otra es la aplicación de la ley, donde tenemos que colaborar todos. Yo creo que
Bueno, todo lo que dice él uno lo ve todos los fines de año y lo ve atrás cuando termina algún partido de fútbol, cuando se hace un clásico y todo eso. Pero lo que dice él de la norma y de la aplicación fue el hecho de que ya llegue a la institución esta ordenanza, que a mí me prohíba como institución bombero que haga un festejo y tengo que tirar bomba o tengo que tirar, o para los clubes, por ejemplo, la Noche de Reyes o la Fiesta de la Leche, buscarle lugares alternativos. Entonces, claro, es un evento por año. No, pero está bien, pero más allá de eso, no, por eso mismo, pero digo que más allá de eso, cuando se empiece a tomar conciencia desde las instituciones, y ustedes saben que estamos en una localidad chica y todos sabemos quién puede traer, quién puede vender, o a través de datos de las personas, yo creo que se va a resolver, y es una cuestión de que este año quizás tengamos problemas todavía, pero en años posteriores, si tomamos conciencia de la institución, y por eso yo cuando a mí me decían algo de que le podríamos permitir a alguna institución, entonces cuando vos le permitís a alguna institución, por ejemplo, el año que viene los bomberos van a cumplir, por eso, el año que viene desde bomberos se va a cumplir 40 años, y bueno, y yo tengo la facultad para decir, che, mirá, si ustedes le permitieron a otro, ¿por qué no me permiten a mí también como bombero? Y mañana el centro jubilado, y pasado va a ser el otro, y cuando queramos regularlo no se va a poder regular nunca. Yo entiendo de que es duro, de que cosas, pero hay alternativas. Hay luces, hay para hay un montón de efectos. Son muy lindas, son espectaculares, mucho más. No sé si ustedes se acuerdan hace unos años. Sí, no puedo replicar con una cosa, pero si vos das un espectáculo de fuegos artificiales en la zona rural, es otra cosa, es mucho menor el daño, mucho menor el riesgo. Es como sí, la circulación de esos productos pirotécnicos. Hacemos el cierre con fuego artificial. Contratamos a la persona que nos da fuera habilitado y da el espectáculo. Pero no es que lo hacemos nosotros, no saber, una persona que está habilitada, que está capacitada para hacer el trabajo. Es una vez por año y en la zona rural. Sí, pero ¿y si fueran las luces que son mucho más bonitas? Ejemplo, Oscar. Hay un ejemplo que nos tocó con Sensor hace unos años atrás, no sé si ustedes se acordarán, creo que Sensor cumplía 10 años. Alquiló unas luces que el Colo Gordis, o que ha pasado por Sensor, que eran unos cañones de luces que apuntaban hacia arriba, que no daban nada. Pero fíjate lo que te voy a contar, pero mirá lo que te voy a contar, eran unos cañones de luces que vos veías y no te decía nada ahí en el lugar. Hubo una persona que salió desde Andino, siguiendo las del US, era de acá. Llegó hasta Sensor, dice, no sabe lo que es eso, cómo se ve. Y la gente del pueblo que lo veía, se fue hasta Sensor porque dice, ¿qué miércoles es eso? Porque llamaba tanto la atención. Sí, muy lindo. O sea, te digo un ejemplo de hace muchos años atrás, porque no molestó a nadie, porque estaba puesto ahí como una cosa más y realmente digo... En la ciudad de París. Pero el otro día caminando jugó el Nobel en el parque. Iba con uno de los guardafauna y le digo, a ver cómo está el parque ahora. Sí, con guardafauna. Iba caminando justo, pero de casualidad, porque es mi amigo y es de la asociación. Digo, vamos a ver cómo está el parque ahora. Las torcasitas muertas. Cada vez que hay parque, un montón de torcasitas muertas. Un montón. Sí, Está explicado, hay un experto en conducta animal nos explicó sobre esto, que produce una arritmia tan grande que le cambia el corazón y se muere de un infarto. En realidad, una cosa es la parte de ruido, otra la lumínica, que también tiene sus cuestiones cuando es con fuegos artificiales, también tiene sus cuestiones, obviamente la posibilidad de daño es otra, son distintas posibilidades de daño, pero hay posibilidad de daño. O sea, supongamos que existiera un fuego de artificio silencioso, limitamos la posibilidad de daño a, por ejemplo, producidos por la explosión, pero no limitamos la posibilidad de daño por el uso. Lo que garantiza que le pasara a un experto, que le explotara la mano, que ha pasado, que le explotara la mano al experto, es decir, Cachito es su profesión, que se la banque. En realidad, tenemos que legislar también cómo lo cuidamos a Cachito, porque... Es muy probable que le tengamos que dar salud pública y bolsillo de todos.
¿Así? a indemnizaciones. Pero Exacto. más allá de eso, o sea, la salud pública está por encima de las indemnizaciones y demás, parte. Los ejemplos que puse que tenían que ver con España, mire, entren, van a ver cantidades de accidentes con espectáculos preparados con empresas especializadas en esto. Y daños en las personas también, y en los que estaban mirando. Nosotros tenemos la costumbre de archivar, debo tenerlo, tenemos la costumbre de archivar estos casos. O los producidos el 4 de julio en Estados Unidos, que llevó a que muchos estados empiecen las campañas de prohibición. Los Estados Unidos no fue por el partido fútbol, fue por el 4 de julio, que ellos tienen la costumbre de festejar. Y con empresas también especializadas hubo, y con los daños que hubo, se vieron una obligación de empezar a prohibir. Estoy hablando de la meca del poder hacerlo y de los derechos individuales. Sin embargo, este es un tema que va más allá de los derechos individuales. Y hay reemplazo, eso es lo más grave. A esta altura de la tecnología hay posibilidades de reemplazo. Que nos falta conocimiento, me parece. Es muy probable a todos. Yo fui conociendo eso en la medida que venía con este tema. Nosotros hace unos 15 años que andamos con esto, y en mi ciudad recién logramos en el 2007 que la norma surgiera. Disculpe, doctor, ¿es pirotecnia cero ahí donde está usted? Sí, 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 sí. Circulación, depósito, circulación, depósito, pirotecnia cero. No, quería en Rosario. responderle a Oscar, que bueno, Oscar, vos sos guardafauna también, y vos sabés, digamos, lo que implica tirar todos esos fuegos de artificio en un lugar, no es zona rural, pero es un club lleno de árboles, lleno de pájaros, ¿sabés lo que es conseguir de los animales? Sí, totalmente de acuerdo. Pero es un ejemplo que se pone una vez por año. Si no se puede, no se puede. Pero una vez por año matan todos los pájaros. No, matas. Bueno, sí, le agarran infartos. Se puede buscar el lugar, como sea, en el Unión, que tiene un espacio bastante grande, mirarlo sobre el fondo, buscar. Pero el club es igual, los pájaros se van. Pero vos si pensás así tenés que abandonarlo de guardafauna. Vamos por más simple. Yo tengo porque está, es una cosa que es blanco y negro. No, sin embargo, yo lo contradictorio, por ejemplo, los animales, lo que ustedes. Un animal, yo trato de salvarle la vida, hacer todo lo posible de salvarlo. Y en cambio, ustedes van y lo cazan. Para mí es mutilar el animal. Vamos a seguir con el tema. Ahí, parte de lo que habíamos preparado, por eso, con el tema de los sigo sosteniendo el tema del cumplimiento. Digamos, Granadero Baigorria, ordenanza 0. ¿Fue dictada cuándo? 2007. 2007. ¿Y hoy cómo es la 2008, situación? perdón. ¿Y hoy cómo es la situación? Mejor, pero hay que seguir trabajando. Sí, o sea, Insisto, tenemos la norma de mano y con mano y la cortesía. Veamos esto, claro, exactamente. Vos tenés la ordenanza del casco acá todavía, que hace años que se viene trabajando y uno de los pueblos que más cosas. Y vos el tipo que tenés que estar parándolo y decirle, che, tenés que usar el casco. Claro, entonces son ordenanzas que hay que hacerlas y hay que empezar a trabajar y con el tiempo y la colaboración de todos. Hay en la norma también. Hay un aspecto educativo en la ley también. Cuando nosotros proponemos la sanción de una ley, de una ordenanza, de un decreto, indudablemente todo derecho, todo llevó años de lucha. Y hay cosas que nosotros damos por sentado hoy ya en algunas normas, pero que no fueron tan claras al principio. Lo mismo pasa con esto. En algún momento tenemos que jalonar y decir, punto cero, empecemos a caminar. Y la norma cumple un aspecto disciplinador social también, cuando tiene ese cometido, y cultural y educativo. Por eso, a lo mejor estas normas hasta podrían hacerse con 3 fundamentos, porque son verdades de perogrullo, los daños y demás, a esta altura de los tiempos. Pero además siempre aconsejamos que los fundamentos se busquen, se comparen, se consigan con otra ordenanza, porque tienen
Toda norma tiene una función educativa en la ciudad, en los ciudadanos. Y más este tipo de normas que tienen que ver con la aparente restricción de derechos. Es decir, lo saco del tema pirotecnia. Alguna vez la discusión del salario para el obrero no era un derecho. Hoy a nadie se le ocurre discutir eso. Obviamente. ¿Qué pasaría si no estuviera la ley? Y así todos hay trabajadores negros y muchos. Entonces, nosotros, como ciudadanos, ya hoy les toca a ustedes circunstancialmente ocupar este cargo porque vivimos por suerte en una república y hay, entre otras cosas, periodicidad de los funcionarios. Pero somos ciudadanos. Y como ciudadanos también tenemos esta misión de plantar nuestro jalón hoy, pensando en que esto sea trabajado en conciencia por la comunidad. Yo no tengo ninguna duda que muchos de los que están aquí, más allá de la norma, van a seguir trabajando en generar la conciencia para que esto no se use, porque lo ideal sería que no tuviéramos que discutir esto. Y a lo mejor hace 50 años no lo discutíamos porque el uso era menor, porque había menor capacidad de acceso. Es decir, inclusive hoy un argumento que nos dicen es, son tan seguras hoy las cañas voladoras. No, es un alimento típico de la lana. Son tan seguras, nos dicen. Una Navidad y un Año Nuevo sin bomba no es Navidad. Claro, pero todo. Disculpe, mirá, yo te digo algo, yo estoy de acuerdo con él, que toda norma lleva un tiempo. Pero vos fijate, y vamos a tomar como ejemplo y vamos a salir de esto y vamos a salir a lo del carro. A nosotros, todos los que estamos acá sentados, en la mayoría, nos cuesta de que nos acostumbremos a usar el cinturón de seguridad, el casco y todo eso. Pero, fíjense ustedes que algo que no vimos y que estamos observando, los chiquitos que nacieron con el casco, con la generación del casco, no hace falta decírselo. Quizá esto también, hoy que empecemos, dentro de unos años ese bebé que anda en brazo y el Joaquín que anda acá jugando, no haga falta si no tenés que usar bomba, pues ya va a haber una conciencia creada. ¿Me explico? Entonces, yo creo que tenemos que empezar a trabajar a futuro, porque a nosotros nos va a costar y nos van a tener que decir las cosas, a todos los que estamos, en cualquier ámbito nos van a tener que decir. Pero creo que haciéndola hoy, vamos a crear conciencia en un futuro. Y quizá, como dice Oscar, que hoy lo de la fiesta de la leche, el año que viene quizá tenga ya acceso a traer láser y los chicos se adapten a eso y lo hagan ellos. ¿Me explico? O sea, yo creo que es una cuestión de hacerlo para crear conciencia. Yo le digo algo a las chicas, va a ser difícil el primer año porque no vamos a notar el cambio, la diferencia, pero a través del paso del tiempo, trabajando todo en conjunto, se va a poder solucionar este problema. Es un grave problema, porque no única que acá afecta a la salud, como él decía que tenía un chiquito discapacitado. Acá en Totora había un hombre que vino de la guerra, de Italia, y cuando llegaba a fin de año lo tenían que llevar al campo, porque ese hombre se enloquecía, se escondía debajo de la cama. Hasta bombero dejó de tocar la sirena, porque él cada vez que escuchaba la sirena, él creía que tenía que salir corriendo y salir al patio a buscar los refugios. O sea, fíjense hasta dónde se puede causar daño. Mi abuelo decía, tiran bombas porque no saben lo que es estar en la guerra. Roxana, perdón, como jueza, digamos, ¿cómo lo ves a esto? No, a mí me parece bien, pirotecnia cero, fantástico, pero va a ser todo un proceso, es como lo que estamos hablando, va a ser todo un proceso instaurar el tema de que no se va a usar el tema de los controles al comercio, porque sabemos que en todos los kiosquitos, el año pasado o el anterior, cuando hicimos esta campaña, que fuimos a todos kiosquitos, cosas, ninguno tenía, no tenemos la facultad de entrar y revisarle el mostrador para ver, no podemos hacer un allanamiento, pero lo que hay que crear es en la conciencia de esa persona que vende el artículo de pirotecnia, el daño que causa. Yo lo que te digo eso es lo que va a llegar. En los partidos de fútbol, por ejemplo, chicos y secundarios. El otro día justamente hablábamos de eso, estuvo hablaba Claudia acá, y yo les planteaba que en las graduaciones que nos ha tocado ir, que ahora se puso no a la fiesta, al acto, que vemos los papás subidos arriba del techo cuando termina el acto de la graduación de los chicos de entrega de diploma que tiran la bomba. Digamos, es como que ya se ha ahora se inauguró el playón de lo que era la terminal vieja y ahí se reúne
reúnen todos ahí en la esquina de mi casa. Sí, yo te digo que a la vuelta de la cocina. Yo te digo que el año pasado hubo una criatura que lloró durante 3 horas, le tiraron la bomba, durante 3 horas lloró esa criatura ahí. Pero sí, los chicos, mis hijos, no, es imposible que lo escuchen, o sea, a mí Claro, yo tengo el caso de mi papá, por ejemplo, que es muy sordo. Llegó a casa, se instaló en una silla, se puso el audífono, ni bien termina de ponerse el audífono, explota semejante bomba que se muere. Sí, Alberto. Técnico que nos Ah, ha dado el doctor Gómez, me parece que no hay lugar a dudas que el proyecto que hay que impulsar es el de pirotecnia cero. Pasen. Porque Un bebé que le entró una cañita. hay un caso claro que Por la ventana. hay un caso claro que plantea que es de la excepción. Una ordenanza se hace para la comunidad, no se hace para después adaptarla. Nosotros no tenemos que adaptar la ordenanza, no. Adaptar los intereses de cada uno según sea la ordenanza. O sea, me parece que tenemos que de una vez por todas. Mira, pero nosotros tenemos hijos y alguna vez le tenemos que decir no porque sabemos que Entró la cañita a la casa. El mío le tiene miedo. Pero bueno, son las mismas. Ojalá, te hago una consulta. Por ejemplo, ustedes que están en la comisión de la fiesta, ya contrataron, ya pagaron, ¿cómo es? Está hablado nada más. Tenemos una otra suba a ver si se roba. Pero creo que tiene arreglo, no hay problema. Pero no queremos estar en contra. No, a nosotros nos gustaba también porque digamos, vamos a hacer la lista. Es un espectáculo. No, está anunciado nomás, todos los saques, todo lo que hay, el cierre, pero bueno, se puede hablar, no es... O claro, si buscamos gente de iluminación, por ahí, igual, digamos, tratar de dar una mano, de colaborar, por ahí el doctor nos mande la copia de la ordenanza, nosotros entre todos la vamos adaptando a nuestra ciudad para ver si podemos El proyecto de ordenanza el proyecto de ordenanza solamente Alberto hay que ajustar eso, pero sacarle lo único que pasa es que te voy a poner la cita lo único que habría que lo único que habría que marcar es una miradita, por la duda. ¿Entendés que la mira y la... Ah, no, sí, la hemos pasado. Sí, la hemos pasado. Sí, solamente hay que hacer. un segundito, Alberto. Para hacerla y adecuarla a lo que uno recién comentó respecto de cero, tenemos que sacar la parte esa de los eventos y demás. Hay que excluir eso y excluir un par de pautas más y darle la forma que sea objetiva, concreta y aplicable. Una pequeña regresión, si me permite, para no matar a la doctora después en el juzgado de falta. Ay, alguien pensó en mí. Sean claros en la parte de sanciones. Las remisiones generales a los códigos de falta después traen problemas en la aplicación y demás. Un pequeño dato así. Hay que pensar digamos, en el decomiso. ¿Qué hacemos con lo que pongamos? Tenemos un control, encontramos una chata llena de explosivos. ¿Qué hacemos con eso? O sea, ¿dónde lo remitimos? Claro. ¿Cómo? Y en el caso de derechos que se prohíbe, porque no se prohíbe el uso de el artículo primero creo que dice algo así como el uso, tenencia, comercialización, depósito, transporte. O sea que ya en el transporte lo que habría que después incluir, de acuerdo a un artículo que creo que es el 86 del Código de Falta Municipal, que habla sobre el tema de pirotecnia. Claro, por ejemplo acá yo sabía en un momento quién traía las bombas a los partidos y yo fui en ese momento, hablé con autoridades policiales, autoridades... Entonces lo que yo quiero es que alguien vaya y revise ese auto porque yo sé que en ese auto hay bombas. ¿Se puede eso? ¿Eso se puede? Sí. En el club sí. Se puede hacer como un control como un control de rutina. O sea, todo está hecho. En la Almería también. Pero Marta también. Perdón, hablar con los dos
presidente de los clubes. Es decir, si en el partido de fútbol tiran bomba, tenés que pagar un mínimo de multa, van a revisar todo el mundo. Sí, como directivo. Sí. Pero que lo tiran en la calle. La gente que tiraron el otro día, que se incendió ahí el campito, esa gente estaban contentos y felices los que lo tiraban. El resto alrededor estaban hartos. Podría haber hecho un desastre. Podría haber hecho un desastre, aparte no medio metro de una chata con gas, una estación de servicio enfrente. Un particular no lo puede revisar. Perdón, ¿querés su opinión, comisario? En particular no puedo revisar. Yo hago como Barcelona. Yo como Barcelona yo no puedo parar un vehículo y revisarlo. Bueno. Si no, pero por eso, le doy la opinión del comisario. Nosotros particularmente en los eventos así, sea cualquier tipo de fiesta o los mismos espectáculos deportivos que nosotros tenemos semanalmente, hasta los particulares que no circulen en un vehículo, sea de cualquier porte, podemos nosotros realizar una inspección. Como nosotros yo hablaba con unos representantes de la institución que me decían el ingreso sí la pirotecnia, pero nosotros como autoridad y responsables más que nada en esa situación, hasta los propios integrantes o jugadores de cada división, de cada club, podemos solicitar la requisa de los la consecuencia, porque, como dice la señora, ella sabe quién es el que la lleva a la pirotecnia al lugar, pero quizá uno seguía en ese. Sí, vos procedés al secuestro, a la revisión y hacer todo legalmente como tiene que ser, pero quizá después, con el transcurso de 2 minutos, la pirotecnia todavía persiste en el lugar. Y el control realmente se hizo. ¿A dónde vamos a ir a buscar? ¿Por qué nos vamos a guiar? Porque, como esa señora apunta particularmente a estas personas, ¿no? Si puede haber otro sistema de ingreso. Está bien, pero cuando vos lo seguiste una vez, le sacaste algo, ya lo vas a hacer. No va a ser fácil, tengamos en cuenta esto. La ordenanza, o sea, empieza por un lado. Exacto. Vamos a dar campañas de concientización. Usted sabe eso hoy, mañana se lo van a perfeccionar y le van a buscar otra vuelta. Eso indudablemente, si fue Cachito es hasta ahora. Cuando a Cachito se lo requise 2 veces, muy probablemente pase por fulanito y va a andar atrás del problema. Eso uno lo entiende como en cualquier norma. Lo que sí creo que esto marca es que hay una intención, por lo menos, y lo felicito, no nos ha pasado comúnmente que los 6 concejales tienen acuerdo, y no es un tema partidario. Y aclaro que el corte es transversal. Nos hemos encontrado con oficialismo, con amplia mayoría, que no han logrado imponerla en este tema. Pero este municipio es diferente. Sí, bueno, lo felicito por esto. Ahora, indudablemente este año no va a ser la solución total. Y el año que viene tampoco. Lo que es importante es empezar a caminar en este sentido. Sí, va a ser progresivo. Y le digo, esto no es un tema menor. Yo tengo algunos números acá. Se controlaron 4 o 5 hospitales en Buenos Aires para el 24 y el 25. Y la proporcionalidad es alarmante de los casos. Yo le doy un ejemplo. Ingresaron esa noche al hospital entre el 24 y el 25, 3 por armas de fuego, 5 por arma blanca, 15 por corchos, 3 por violencia social, 1 por un choque de auto, 0 colectivo, 1 por una moto, 0 ferrocarril, 0 atropello, 11 alcoholizados, 6 por drogas, 231 por pirotecnia. Y no llegan al número. Y uno dice, bueno, no nos tocó. Mira, a nosotros el año pasado nos tocó un Puerto General San Martín que prendió al revés la cañita. ¿Se acuerdan el caso? Sí. Prendió al revés la cañita y murió. Doctor. Y claro, más allá de los chistes morbosos que se hacen, la realidad es que eso puede pasar, no estamos diciendo. Doctor, a la cosa de 3 años, uno de mis nietos va a la vereda que había gente tirando pirotecnia y se va a mirar. Y de repente lo veo que viene adentro, venía con la camisa desprendida y sangre en la nariz. ¿Eso qué es? ¿Onda expansiva? ¿Qué fue eso? Porque llegó así, la camisa desprendida y empezó a salir sangre de la nariz. Digo, ¿qué te pasa? Estaba mirando fue un bombazo, la potencia. Bueno, la fotito que estaba mostrando recién es un chico que estaba durmiendo en su departamento. Estaba durmiendo y le entró por la ventana.
Es decir, porque un tema que nos suelen decir a los que estamos en medio ambiente, a los proteccionistas, ustedes terminan amando tanto a los animales que se olvidan del resto de la comunidad. Crítica típica y actual. Estos están dedicados a los perros, con todos los chicos pobres, con todo esto. Bueno, acá no se trata solamente de los perros, acá se trata de la comunidad en general. Más allá del derecho que tenemos a andar atrás de los perros. Se trata de la comunidad en general, y por eso lo planteé en la salud pública más que del otro. Les aseguro que hay montones de argumentos del otro. El tema de conducta animal, de las bestialidades que hacemos los que queremos a los perros en Navidad cuando los drogamos, es terrible porque el año a año es peor. Yo este año le pongo una gotita, lo paralizo, pero los efectos los tiene. El año que viene, cuando sienta las explosiones, va a decir voy a estar paralizado y tiene más miedo todavía. Entonces, nosotros hacemos también nuestras bestialidades. Sí, Lo que tenemos que tratar es de entender que si la pirotecnia es mala, algún día tenemos que empezar a trabajar. Y en general hay consenso de que es mal y que produce daños. La segunda parte es, ¿podemos evitar producir daños? Sí, podemos evitar. Ahora, obviamente va a haber... el cero es una utopía, pero a la que hay que caminar. Decimos, accidente de tránsito cero. Y no se ha logrado en ninguna parte del mundo, pero en algunas partes avanzaron en ese sentido. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en ese sentido. Obviamente la implementación va a tener su tiempo y no solo depende del poder público. Creo que mucho tiempo. Mira como lo que pasó con la prohibición de fumar en lugares cerrados. Mira cómo eso se terminó. Por ejemplo. Hasta hemos dejado de fumar. Sí. Esto se está discutiendo en este momento en muchos municipios, me parece. Muchos municipios están en el mismo sentido, e incluso aquellos que hicieron ordenanzas con excepciones, hoy están tratando. Anoche hubo una reunión en Capitán Bermúdez por esa ordenanza desastrosa que hicieron el año pasado. O sea, se está avanzando en ese sentido. Y en la ley en la provincia de Santa Fe también, ¿no? Sí, lo único que, como para cerrar y agradecer en nombre de todos, como va a ser el presidente del Consejo, el hecho de habernos asesorado objetiva y subjetivamente de la normativa. Y el éxito de la campaña esta va a estar tanto en cuanto persista en el tiempo. Que no estemos en noviembre hablando que después haya una caída y después volver a tomar. Persistamos, yo calculo que no va a pasar. Depende de las decisiones políticas que se quieran lograr, si es una norma que se establece como tal, y hay algún interés de tratar de resolver esto, no vemos por qué no. No, sí, seguro, tenemos que ser pacientes, como dice el doctor, como dice la jueza, que todos creemos que no va a ser de un año a otro, pero que tenemos que empezar. Si a usted le parece, nosotros le vamos a mandar una copia del proyecto que nosotros tenemos visto, igual que a Roxana, que va a ser la autoridad de aplicación, que la corrijan, que la vean, que la envíen acá y la vamos cerrando a ver si lo antes posible. Bueno, me imagino que va a ser la inspección municipal. Sí, seguro. Sí, claro. Lo que pasa es que por ahí, que las veamos entre todos, tratemos de armar, como dijimos al principio, la mejor ordenanza y que lleguemos a buen puerto. Así que bueno, gracias por venir.